Hola, muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Hugo Martínez Abundis de la carrera de Ingeniería en Telemática. Le voy a presentar mi proyecto final de la materia de cálculo integral y diferencial. ¿Qué son las derivadas? Podemos definir la derivada como la pendiente de la recta tangente a la función en un punto dado. Se preguntará, ¿para qué sirve calcular una derivada? La derivada te permite conocer lo sensible que es el cambio en una variable con respecto a la otra. Y aquí le pongo algunos ejemplos de cómo podría aplicar la derivada en nuestra vida diaria, como la variación del espacio en función del tiempo, el crecimiento de una bacteria en función del tiempo, el desgaste de un neumático, el beneficio de una empresa, etcétera. Bueno, para resolver la derivada ocupamos una serie de fórmulas que estaremos viendo a continuación. Como podrá ver, estas son algunas fórmulas de las derivadas de funciones algebraicas, que es el tema que yo decidí elegir. Para poder resolver este tipo de derivadas, debemos de saber los dos conceptos más básicos, de la derivada 1 y de la 2. La primera es de que siempre debemos de saber que la derivada de una constante va a dar cero. Se preguntará, ¿qué es una constante? Una constante es un número cualquiera que se le venga a la mente. Un 5, un 0, un 8, lo que sea, con la condición de que no debe de estar acompañada con un término lineal o una potencia. Bueno, y pasamos con la segunda fórmula, que es la derivada de un término lineal es igual a 1. Cuando nos referimos a un término lineal, es cualquier letra que se le ocurra. Muy bien, enseguida le pondré algunos ejemplos de cómo resolver las derivadas. Bien, para comenzar, vamos a resolver esta de arriba, donde nos dice que y es igual a x a la 10. Para resolver esta derivada, solo tenemos que aplicar la fórmula que está de nuestro lado derecho, donde dice que la derivada de x la debemos de multiplicar n por x y después restarle 1, como lo haré enseguida. Multiplicamos este 10. ah, Tenemos que poner este 10, disculpe, de base. Después ponemos nuestro término lineal, que en nuestro caso es la x. Después nos marca que tenemos que restarle al exponente un 1. O sea que sería 10 menos 1, lo cual nos daría la derivada definitiva, que sería 10x a la 9. Esta es la derivada. Este es el primer ejemplo. Pasamos al segundo ejemplo, donde nos dice que y es igual a x con potencia de 10 sobre 5. Bien, para resolver este ejercicio necesitamos una constante. Se preguntará de dónde sacamos una constante. Este x sobre 5 lo convertimos a un quinto y nos pide que debemos de multiplicarlo por n, que en nuestro caso es 10, por 10. Para facilitar la multiplicación de fracciones, solo consta que le pongamos un 1 abajo del 10 y procedo a hacerlo. 1 por 10 se multiplican directo, se me olvidó mencionarle. 1 por 10, 10. Y 5 por 1 es igual a 5. Ya solo nos falta agregar el x con el exponente menos 1. Y procedemos también a hacer la operación para simplificar. Dividimos 10 entre 5, lo cual nos daría 2. X. Y como tenemos de exponente 10, le restamos 1 y nos daría un 9. Esta sería nuestra derivada definitiva. Pasamos con el siguiente ejemplo. Este también está muy fácil, donde dice que y es igual a 3x con la cuarta potencia. Para resolver este, es casi, bueno,
Es igual que el primer ejercicio que le puse. Solo debemos de multiplicar la constante por n, que en nuestro caso sería 3 por 4. Ponemos y' porque es la derivada. 3 por 4, 12. Se supone que a la potencia debemos de restar 1, o sea que sería 4 menos 1, lo cual nos daría igual a 3. Lo ponemos aquí. Esta sería nuestra derivada definitiva. Pasamos al siguiente ejemplo, donde dice que 8x y es igual a 8x más 2. Aquí vamos a ocupar dos fórmulas distintas para resolverla, pero no es nada complicado. Como comenté anteriormente, la derivada de una constante siempre da 0. Y como podemos ver, este número 2 que tenemos al final es una constante, o sea que daría igual a 0, lo cual solo nos deja con un 8x. Ahí. Solo nos queda multiplicar el 8x, pero solo es cuestión de que le quitemos la x y listo, ya está derivado. Nuestra derivada es igual a 8. Y pasamos con los últimos ejemplos que parecerán que son más difíciles, pero la verdad es que no, donde vamos a tener que aplicar las fórmulas anteriores. Lo primero que debemos hacer es derivada de x. Multiplicamos el 2 por 6, lo cual nos daría 12. 12x. Se supone que se debe de restar 1, quedaría x a la 1. Pero no debemos de ponerle el 1 porque sabemos de que ya está. Después le ponemos otra vez derivada. Ahí. Donde debemos de calcularle la derivada a 4x, lo cual nos daría igual a 4. Solo quitamos el término lineal. Y al final nos dice de que debemos de derivar el menos 1. A ese con que le pongamos 0 ya está bien. Y la derivada final sería 12x más 4. Este es nuestro resultado final. Y vamos con el último ejemplo, donde aparece que está más difícil bueno, es una operación más grande, pero es igual de sencilla. Solo ponemos en práctica las fórmulas anteriores. Tenemos que multiplicar el 4, que es base 1, por base 1, lo cual nos daría 4x. Respetamos el símbolo, menos, multiplicamos el 6 por 3, el 3 por 6, perdón, lo cual nos daría 18. Y al exponente le restamos 1, lo cual nos dejaría como x cuadrada. Más, multiplicamos este 12, este 2 por 12, 12 por 12 es lo mismo, nos daría 24. X. Y debemos de restarle 1. Lo dejamos igual porque está en base 1. Más x. Se supone que la derivada de un término lineal es igual a 1, le ponemos 1. Y la derivada de una constante es igual a 0, ya no ponemos el menos 1. Le ponemos 0. Este sería nuestra derivada. Ya son todos los ejemplos. Procederé. En conclusión, puedo decir que no nomás en este tema, en este semestre aprendí que las derivadas de la forma algebraica son la base para poder resolver tanto los demás tipos de derivadas que existen, como las inversas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas.
Bueno, y también nos sirve para resolver las integrales. También puedo recalcar que el cálculo se ha convertido en algo muy importante en nuestras vidas, ya que nos ha ayudado a progresar pues como especie. Nos ha, nos ha ayudado a desmentir tanto a religión, nos ha ayudado a evolucionar, se puede decir. Bueno, esto sería todo, profe. Muchas gracias por su atención.